Nos encontramos ahora en el segundo método, método de los discos. Este método se utiliza cuando se rota una región limitada por dos curvas. Esta es la curva superior, esta es la curva inferior. Y entre esa curva se forma un área. Entonces, esta región, esta área es la que rota. Y la pongo a rotar con respecto al eje Y o con respecto al eje X. El sólido de revolución resultante es hueco por dentro y las tajadas perpendiculares al eje de rotación son arandelas o anillos. Entonces miremos, si lo pongo a rotar con respecto al eje X, fíjese que esta figura que tengo acá es hueca por dentro, ¿sí? Y realmente esta área que tengo acá, al rotar me forma una especie de arandela o anillo, formando un radio superior y un radio inferior. Entonces, la función superior y la función inferior, que es la que forman esta área y rota. Y este rectángulo f de x lo voy a mirar acá como el delta de x, que en el fondo es el mismo diferencial del caso anterior. Para este caso, el diferencial de volumen de la arandela es, entonces vamos a decir que el diferencial de volumen es pi por r al cuadrado por h, ¿cierto? Entonces es el diferencial de volumen de la arandela, pero en la verdad que no sería la arandela, sino que sería el de un disco. Ahora, pero como voy a tener una arandela, entonces tengo que tener en cuenta el radio interior. Entonces va a quedar que es el radio superior menos el radio inferior, o interior, exterior, interior. Entonces este sería el diferencial del volumen para el caso de la arandela, porque depende del grosor que es h. Pero h varía, entonces lo vamos a llamar d de x. ¿Por qué d de x? Porque nos encontramos en el eje x. Entonces, r sub 2 es el radio que me está representando la función superior y r sub 1 es el radio que me está representando la función inferior. Y acá decimos que el diferencial de volumen es pi función superior, que es r sub 2, menos función inferior, que sería r sub 1 elevado al cuadrado por su diferencial. Finalmente podemos decir que el volumen del sólido es integral a este lado, integral a este otro, que es la que tengo acá, con límites de 0 hasta v y con límites de a hasta b, que es lo que me está representando a mí la gráfica acá de a hasta b. Para este caso, entonces, se resolvería este cuadrado, se hacen las respectivas restas entre funciones, se simplifica y se halla la integral, y en forma generalizada lo dejamos ahí planteado. Y aquí estamos mostrando el método correspondiente a los discos. Entonces, para fortalecer la estructura conceptual, recomiendo que analice los siguientes ejemplos que se encuentran en los videos, en los siguientes links que están en YouTube. Entonces vas a encontrar 4 ejemplos para que los analice muy detenidamente. Entonces a continuación vamos a colocar unos ejemplos en manuscrito para que también sean estudiados. Entonces los ejemplos que están propuestos para estudiar, que son manuscritos, son estos. Simplemente analice muy bien el enunciado, mire la función, mire que el comportamiento es una función superior y una función inferior. Cuando la pongo a rotar con respecto al eje X, mire que la superficie que me forma, y por dentro va a estar vacío o coco, me forma una arandela. Entonces a partir de allí yo puedo comenzar a analizar la estructura, miren muy bien la parte operacional y el resultado que hay allí. Igual con el ejemplo siguiente, que corresponde a esta figura que tengo acá, función superior, función inferior, las pongo a rotar. Es el tipo de curva que aproximadamente podemos determinar, también rotando en el eje X por facilidad. Hacemos el cálculo de las integrales, resolvemos. Y para finalizar este otro ejercicio de esta curva, que es una función,
la pongo a rotar con respecto a el eje Y, formándome este tipo de figura, la analizo bien y por favor después de este punto resuelvan acá la respuesta final que no está concluida. Bueno, y en el tercero y último método, que corresponde a los métodos de los cilindros, este método se aplica cuando al utilizar los discos o las arandelas, o sea, los dos métodos anteriores, la integral resultante, aquí está mal escrito, es integral resultante, es muy complicada de darle solución. Para este tipo de integrales en sólidos de revolución, entonces se hace o se utiliza el método de los cilindros. ¿Este método en qué consiste? Si usted analiza esta curvita que da acá, que la función f de x, la vamos a poner a girar con respecto al eje y. Si usted analiza esta superficie o esta curva, me da este tipo de onda de acá. Pero si miramos desde otro ángulo, podemos notar que esta altura desde el punto A hasta la curva de la función correspondería a este borde del cilindro, y si daba la vuelta completa entonces me está dando un cilindro que en su interior es vacío. Y cada uno de los puntos de la curva de esta función, si yo lo analizo, también tendría la misma estructura, formaría formas de cilindro con respecto al eje X, o sea que yo aquí tendría diferentes cilindros o muchos cilindros formados uno con respecto a otro dependiendo de la curva que esté tomando mi función. Entonces, para este caso, uno en forma general dice que el volumen de este cilindro, ¿quién es? Pues va a ser el cilindro total menos el volumen del cilindro vacío. Entonces yo aquí hago una partición de estos cilindros de diferentes formas para determinar esa característica muy propia. Yo puedo tener aquí infinitos cilindros, pero para un caso puntual como este tomamos solamente dos. Entonces el cilindro exterior y el cilindro interior, que supuestamente es vacío. Desde esa estructura entonces sabemos que el volumen de un cilindro es 2pi r al cuadrado por h. Para el caso del exterior, y para el caso del interior, pi r al cuadrado por h. Saco un factor común que es el pi la h y me queda r cuadrado menos r cuadrado superior interior. Bajo esta estructura entonces me doy cuenta que yo puedo multiplicar esto por 2. Al multiplicarlo por 2 voy a tener que dividir también por 2 para que no se altere. Entonces dejo el 2 en uno de los paréntesis porque aquí puedo sacar una factorización por diferencia de cuadrados, y voy a asumir que este R2 más R1 sobre 2 es para mí el radio medio o el radio promedio, ¿cierto? Que lo vamos a representar con la X porque está en el eje X. Y este R2 menos R1 sería el delta de X, o sea, la variación que vamos a tomar, o sea, el delta de R. Entonces, desde este punto de vista podemos decir que mi volumen, ¿quién es? 2pi h por R por delta de R, de acuerdo a este desglose que se hizo anterior. Mi función ahora va a depender de la altura, o sea que f de x es la altura y x es el radio medio o promedio, que es lo que estamos diciendo acá. Así que la figura está representada por el diferencial. Entonces, ¿cuál es el diferencial de esta función? Entonces el diferencial sería db 2pi por h, que sería mi función, por r, que sería x, por d teta, que sería por delta de r, que sería delta de x. Continuando con esta estructura, entonces voy a integrar, porque aquí tengo un diferencial, aquí integraría porque también tengo otro diferencial, me quedaría escrito en esta forma, saco un factor común y esta ecuacióncita es la forma generalizada de yo poder decir, para el caso de esta función, cómo poder integrar y hallar el volumen de ese sólido de revolución. Ya aquí depende del tipo de función que tenga. De igual forma, como lo hicimos en los puntos en los dos anteriores, vamos a ver unos videos para complementar y fortalecer las estructuras conceptuales, y vamos a tener unos ejercicios
manuscritos resueltos para que usted los analice y los interprete en forma muy similar, ¿es cierto? Por favor, leerlo con detenimiento y con cuidado para que haya una buena coherencia y comprensión del mismo. Espero de que este video les sirva de harto y estaremos pendientes en la próxima clase. Les agradezco mucho por la atención prestada y este tiempo de dedicación. Tenga todos un cordial saludo muy especial.